el doctor Iván Duque. Pues está con nosotros aquí en la mesa de trabajo, señores presidente. Doctor Iván, qué gusto, bienvenido a su casa, un placer. Juan Carlos, un saludo muy especial y como siempre un gran placer estar acá en Vía Pública. Me alegra verlo usted, ver a todos sus compañeros acá en el estudio y quiero también enviarle un abrazo de mucho afecto a toda la audiencia. Me alegra verlo nuevamente por acá. ¿Cuánto tiempo que no nos sentábamos a compartir? Hace rato no conversábamos, pero veo todo muy bien acá y bueno, y además este es un programa que quiero mucho, usted sabe, como usted bien lo anotaba, son más de 4 años, yo llevo casi 10 años. Sí, señor. A Vía Pública. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Usted se acuerda, ¿no? Cuando comenzó ese sueño que quería ser presidente de Colombia. Desde cuando yo estaba en el Senado de la República, yo iba también al estudio. Acuérdese que nos veíamos allá en ese momento en la 127, ahora venimos otra vez aquí a Todelar. Y pues tantas historias, tantas oportunidades de hablar de proyectos de ley. Acuérdese de todo lo que hablamos en su momento de la economía naranja, de los desfibriladores que teníamos también en los lugares comerciales del país para salvar vidas, también lo que fue la ley de movilidad eléctrica, o lo que hicimos también en su momento que fue muy importante con el retiro anticipado de las cesantías para comprar los seguros educativos, y bueno, y después todo el camino de propuestas de emprendimiento, de legalidad, y por supuesto de equidad, que fue una tarea en la que tanto conversamos en estos micrófonos. Es que Vía Pública lo acompañó en el país, en el recorrido del país. Yo estaba haciendo un balance en muchos lugares que estuvimos acompañándolo. Así es, Juanca, así es. Recuperando el turismo cuando estuvimos por Coveñas, estuvimos en el Valle. Y acuérdese también que fue muy importante lo que hablamos también en la pandemia. Sí, señor, en la pandemia. Que fue mensajes a todo el país y además agradecerle a usted todo lo que usted ha hecho como periodista para llevar la información imparcial a todo el territorio y, Juanca, llevar el mensaje para que la gente se cuidara y estuviera preparada para lo que fue la vacunación masiva. Justamente este año, es año 2024, estamos cumpliendo 4 años desde ese marzo, cuando tuvimos que asumir esa decisión tan dura que fue cerrar el país para salvar vidas y después reactivar a Colombia. Claro. José Ángel, ¿usted se acuerda que cuando nos visitó en la 127 estábamos estrenando libros, ¿se acuerda? Ah, claro. Señor presidente, buenas tardes. La economía naranja. Así es. Bueno, hoy también les traje nuevo libro que lo lanzamos en diciembre pasado, que se llama Nuestro Futuro, el Manifiesto Verde para América Latina. Ajá. Ese me gusta. Son 16 propuestas que van desde los gabinetes de acción climática, la transición energética, el trabajo también hacia la descarbonización, la protección del 30% del territorio, la economía circular, muchas medidas que al aplicarse pueden ayudar a que tengamos un mundo más sostenible, carbono neutral y naturaleza positiva. Bueno, pues es que de eso quiero hablarle, pero tal vez inicio preguntándole, doctor Iván, hablemos de esa buena noticia y cómo ha recibido usted esa creación del Iván Duque Center, que eso hay que hablarlo y contárselo un poco a Colombia, ese centro de prosperidad, de libertad, en una capital tan importante. Yo creo que todos han estado muy pendientes y el epicentro estar en los Estados Unidos. ¿Cómo recibe usted hoy ese centro de pensamiento que además lleva su nombre? Con motivación, con humildad, con alegría y con trabajo, Juan Carlos, porque el Woodrow Wilson Center es un centro de pensamiento que no es partidista, que es independiente, que fue creado por el Congreso de los Estados Unidos hace ya varias décadas y que se hizo para rendirle un tributo al expresidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Y se hizo pensando en lo que era su pasión, que era la investigación académica. Él había sido presidente de la Universidad de Princeton y entonces se creó ese centro para tener scholars, académicos, analizando, estudiando, investigando sobre una multiplicidad de temas. Y pues bien, desde el año 2022 ingresé al centro, primero como académico destacado, como fellow, y este año el centro ha tomado la decisión de crear el Iván Duque Center para la Libertad y la Prosperidad, que tiene como finalidad la defensa de la democracia, la defensa de la libre empresa y la integración de todo este hemisferio con oportunidades económicas sostenibles. Y por supuesto, dentro de lo que para nosotros es muy importante, Juan Carlos, es mostrar cómo no hay forma de generar prosperidad sin libertad y sin democracia. Y en América Latina hoy la democracia está bajo riesgo.
Hay ataques del populismo, hay ataques de la posverdad, hay ataques de la polarización, y si usted se da cuenta, los países que mejor lo están haciendo hoy en América Latina, que más crecen, que más pobreza reducen, son aquellos que defienden a ultranza esas libertades económicas. Y donde hay más retrocesos es donde esas libertades económicas se están viendo seriamente amenazadas. A propósito de esas amenazas, doctor Iván, ¿se imaginaba usted hoy a Colombia como está? Es decir, con una llegada de un gobierno de izquierda, es decir, haciendo su retro un poco luego de la salida de su gobierno, ¿se imaginaba que hoy Colombia estuviera así? Yo soy un demócrata, Juan Carlos, y usted sabe que yo siempre he defendido el veredicto de la democracia. Pero yo creo que esto hay que sacarlo simplemente de un enfoque de izquierda y derecha, porque en América Latina hemos visto muchos gobiernos de izquierda o algunos gobiernos de izquierda con muy buenos resultados, como el caso de Ricardo Lagos o el caso de Tabaré Vázquez en su momento en Uruguay. Entonces yo creo que el debate no es realmente izquierda y derecha. Yo creo que aquí se trata es de pedagogos y demagogos. Los demagogos son los que están arruinando a América Latina. Los demagogos son los que se quieren quedar indefinidamente en el poder. Los demagogos son los que quieren estatizar la economía. Los demagogos son los que quieren atacar la creación de empresas. Y los pedagogos son los que defienden a ultranza las libertades, la prosperidad y la democracia. Entonces, cuando usted me pregunta qué veo hoy en Colombia que a mí me genera preocupación, a mí me genera preocupación que tenemos en este momento una reforma a la salud que nos quiere devolver a los años oscuros del seguro social, a la plena estatización que prácticamente era el peor de los servicios. Hoy tenemos un sistema híbrido, público-privado, que sí, siempre será sujeto de mejorarse, siempre habrá cosas para mejorarlo, pero seamos claros, una de las razones por las cuales fuimos quizás el mejor país en el manejo de la pandemia en América Latina y el Caribe fue porque teníamos también ese sistema híbrido que nos permitió vacunar rápidamente en todo el territorio, que nos permitió mantener el cuidado de las enfermedades que se presentan de manera habitual y al mismo tiempo enfrentar bien el COVID. Me preocupa una reforma pensional que realmente lo que tiene es una intención vedada, Juan Carlos, y es echarle la mano a los ahorritos de la gente. Que le echan el cuento que Colpensiones, que llévese para Colpensiones los que tienen hasta 4 salarios mínimos y se quieren llevar el 90% de las personas que contribuyen a los fondos de pensión para que pongan todos sus ahorritos allá y salga el Estado a gastar esos ahorritos como si fuera el cajero automático para financiar proyectos sin sustento y sin soporte técnico como el famoso tren elevado de Buenaventura a Barranquilla, del que tanto hablaban los directivos de Colpensiones. Y me preocupa una reforma laboral que está pensada como si fuera para el siglo XVIII. Ahí no estamos pensando en los empleos del futuro, en las oportunidades de los jóvenes, y si esa reforma se aprueba, va a perpetuar en este momento una situación de oligarquías de overol en la élite sindical, donde va a ser muy difícil la contratación, muy difíciles los despidos, generando sobrecargos que nos van a hacer perder competitividad, y esa puede ser una catástrofe para Colombia. Entonces, ahí le menciono 3 casos, pero yo quiero cerrar con esta frase. En América Latina, la gran mayoría de demagogos se autodenominan progresistas, pero en realidad lo que son es pobrecistas porque empobrecen a los pueblos que gobiernan. Doctor Iván, con eso que usted nos menciona, podríamos pensar que hoy, o cuál es su concepto, y muchos colombianos tal vez se podrían estar preguntando si en nuestro país hoy está en riesgo su democracia. Yo creo que la democracia en América Latina está amenazada y yo creo que en Colombia hay amenazas claras a la democracia. Cuando se ataca la independencia de los medios de comunicación, mire, yo recibí mucho palo de muchos medios de comunicación. Jamás tuve un pronunciamiento agresivo en contra de un periodista, en contra de un medio de comunicación. Jamás cuestioné la independencia periodística y la libertad de información. Siempre entendí que ese es un pilar de la democracia, que aunque muchas veces también se puedan decir cosas imprecisas y a veces además llenas de sesgos, uno tiene que pensar mucho más allá de la coyuntura y entender que la libertad de prensa es un pilar de la defensa de la democracia. Segundo, a mí me preocupa cuando veo que se está empezando a atacar al sector privado,
cuando se quiere despotricar contra sectores como si se tratara de un imperio donde el emperador dice qué sectores existen y cuáles no, donde por ejemplo se ataca a la industria de hidrocarburos o a la industria minera o a la banca o a las concesiones. Eso es una forma de afectar las libertades económicas gravemente y genera incertidumbre, y esa incertidumbre retrasa la inversión, y ese retraso la inversión trae decrecimiento, y ese decrecimiento trae pobreza. Y por otro lado también me parece que la democracia se ve afectada cuando lo que se quiere es crear un régimen de represión. Si usted se da cuenta, en todos los países que han tratado de emular esa secuencia que Hugo Chávez implementó en Venezuela, de ganar en democracia, llevar la democracia a dictocracia, después de dictocracia a dictadura, hay una fase muy peligrosa que es la fase represiva, y me preocupa que hoy Colombia esté entrando en una fase represiva donde desde las instancias de poder se quiere es perseguir a quienes piensan distinto. Esa es una amenaza a nuestra democracia. ¿Usted cree, doctor Iván, que en el 2026 van a haber elecciones con todas las garantías en Colombia? Tengo preocupaciones, pero también quiero decirle este mensaje a todos los colombianos. Defender la democracia no es un asunto ni de izquierda ni de derecha. No es un asunto de regiones, no es un asunto de estratos. Defender la democracia es una causa de todos. Porque pretender, por parte de algunos, que la democracia se debilite para perpetuarse en el poder, acallando cualquier voz contradictoria, sería llevar lo que con tanto esfuerzo se ha construido en este país, con una de las democracias más antiguas de América Latina, y entregársela nuevamente a ese fenómeno de demagogia que ya vemos lo que ha producido. Usted se dio cuenta que hace 18 meses hablaban del decrecimiento. Bueno, la economía escasamente creció el 0.6%, y yo creo que este año también las proyecciones son bastante desalentadoras. ¿Por qué? Porque donde hay represión, donde hay limitación de las libertades, donde hay amenaza al sector privado, la inversión no fluye, deja de generar empleo, genera además desinversión, genera pobreza, salen capitales. Entonces yo creo que el deber de todos es proteger nuestra democracia y garantizar que en el 2026 el país pueda ver de verdad no solamente un reverdecer, sino también decirle adiós a la demagogia. No se trata de un asunto de izquierda y derecha, sencillamente se trata de derrotar esa demagogia populista, polarizadora, que tanto daño le está haciendo a Colombia. Bueno, estamos con el expresidente, el doctor Iván Duque, que nos acompaña hoy aquí en esta mesa de trabajo. Y ya que usted está mencionando, doctor Iván, todo este tema y este trabajo de ese riesgo que puede existir en América Latina, ¿cómo analiza usted, cómo interpreta hoy esa normalización de relaciones que tiene el gobierno actual del presidente Petro con Venezuela? No es con Venezuela, ojo, no caigamos en esa trampa, porque fraternidad con Venezuela hemos tenido muchos. Y el gobierno que tuvo la actitud más fraterna en nuestra historia de relación binacional con los hermanos venezolanos fue el nuestro, porque logramos que esa migración se ajustara a nuestro país. Entonces nosotros a los hermanos venezolanos les dimos el estatuto de protección temporal por 10 años. Pero, ¿qué es lo que hemos visto ahora? Es la normalización de relaciones con la dictadura de Maduro, cosa que nosotros no hicimos, porque fuimos defensores de la Carta Democrática Interamericana, porque denunciamos a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, porque siempre sabíamos que la degradación social de Venezuela fue detonado por ese régimen dictatorial que reprimía a los que pensaban distinto, que acallaban las voces de la oposición, que cercenaron la independencia institucional. Aquí por eso les dimos el apoyo. Pero hoy en día el gobierno de Colombia lo que está haciendo es ser protector de esa dictadura. Y digo protector porque atropellos como el de limitarle, cercenarle, quitarle la posibilidad a María Corina Machado de ser candidata presidencial como digna representante de la resistencia democrática es un atropello frente al cual Colombia ni siquiera se ha pronunciado. Y por otro lado, fíjese lo que pasó este fin de semana, nuevas capturas a la oposición para llevarlos a la tortura, al sometimiento, y aquí también se guarda silencio. Entonces,
Yo creo que aquí lo que hay es no solamente una normalización, sino un consentimiento frente a todas las atrocidades de la dictadura de Venezuela, y yo creo que las voces de la comunidad internacional frente a toda esta represión tienen que llevar a que esas elecciones que quieren convocar para el 28 de julio no sean reconocidos, no sean reconocidos sus resultados, y mucho más cuando va a haber un candidato ilegítimo que es en este momento investigado por la Corte Penal Internacional como Nicolás Maduro, limitándole, cercenándole a María Corina Machado, que se ganó el derecho a representar a la resistencia democrática en justa lid a pesar de todas las restricciones. Ahora el dictador la quiere dejar por fuera porque está atemorizado de que ella le gane las mayorías. Además de Venezuela, doctor Iván, tal vez Nicaragua, ¿qué otros países usted ve de América Latina en riesgo? Mire, usted ve el tema de Nicaragua, mismo fenómeno, democracia, dictocracia, dictadura. Usted ve como, por ejemplo, durante los gobiernos de el MAS en Bolivia, también era el mismo método, y con el argumento de las reelecciones indefinidas como derecho fundamental. Por eso, siendo yo presidente, solicité la opinión consultiva del sistema interamericano, donde claramente el sistema interamericano dijo, no señor, las reelecciones no son un derecho fundamental, no puede haber reelecciones indefinidas como un derecho fundamental, que era la ruta para pasar de democracia a dictocracia y después a dictadura. Vimos lo que fueron casi la década de Rafael Correa en Ecuador, que afortunadamente el presidente Guillermo Lasso y ahora el presidente Daniel Noboa han sabido evitar que ese flagelo correísta vuelva a gobernar el Ecuador. Y vemos también cómo en otros países de América Latina, bajo la misma figura, se quiere empezar a debilitar todo el aparato democrático. Y a mí me preocupa que en Colombia, hoy desde el gobierno, sin siquiera haber cumplido 2 años, ya esté desde la Casa de Nariño empezando a hablar de ganar elecciones. Yo recuerdo que a mí me cuestionaron en la campaña presidencial del 2022 porque hablé de las 3 P's de las que se refería Moisés Naim en su libro La revancha del poder: populismo, posverdad y polarización. Y decían que yo estaba participando en política. Muchos de los que hoy son parte de la coalición de gobierno decían que yo estaba participando en política, pero ¿cómo están de calladitos cuando sale el propio presidente a anunciar que tienen que ganar las elecciones nuevamente en el 2026, lo cual a todas luces es un atropello a nuestra Constitución? Bueno, usted ha sido un hombre que hoy, inclusive usted sigue atendiendo los medios de comunicación, y en su gobierno le tocó también pues atender la crítica de los medios de comunicación. En algunos momentos temas álgidos para el país, el tema de la pandemia, otros más, pero pues usted atendió a los medios de comunicación, doctor Iván. El presidente Gustavo Petro ha hecho un ataque agresivo a los medios de comunicación, pues se ha dirigido a 2 especialmente, pero creo que manda un mensaje a quien no está, digamos, de la línea del gobierno, y ha hablado de embrutecer y de adormilar la sociedad. ¿Usted cree que eso está pasando hoy con los medios de comunicación? ¿Usted se acuerda de ese famoso dramaturgo y de alguna manera pensador que era Bertolt Brecht? Bertolt Brecht hablaba mucho sobre lo que le ocurría a la sociedad cuando era indiferente frente a estas amenazas. Hoy la amenaza es a 2 medios de comunicación. Entonces la pregunta no es frente a esos 2 medios de comunicación, es frente a la libertad de prensa. Porque hoy son esos 2, después son otros. Y hemos visto ataques dirigidos no solamente a estos 2 medios, a muchos medios de comunicación. Esas amenazas son muy graves para nuestra democracia y no se pueden dejar pasar. Porque tildar a los medios de comunicación de embrutecedores de la sociedad, ¿qué significa? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás? Tratar de generar odio, rechazo, repudio, con manipulación de los hechos, con posverdad y con mentiras, para que eso se torne en una especie de agresión y represión a esos medios de comunicación. Por esas vías, en muchos países se cerraron medios de comunicación. Y qué curioso que esa declaración salga cuando uno de los correveidiles que tiene el gobierno salió en los últimos días a decir que había que cerrar masivamente medios de comunicación. Yo creo que esto ya es patológico en cuanto a esa actitud violenta contra los medios de comunicación, y yo creo que esto requiere no solamente un rechazo inmediato, por supuesto, de la FIL,
sino que eso también requiere que los propios medios de comunicación de Colombia soliciten que vengan los relatores internacionales para la libertad de prensa a hacer presencia y seguimiento a lo que está pasando en Colombia. Es que yo creo que no lo pongamos solamente en términos de hacer la oposición. Yo siempre he creído es en la proposición, en que tiene que haber un liderazgo que sea capaz de controvertir y contradecir, pero al mismo tiempo de proponer. Y aquí se necesitan personas que tengan no solamente la valentía de enfrentar esta fase represiva en la que entra Colombia, porque usted ve todos los testimonios del fin de semana en distintos medios de comunicación. Usted ve cómo, por ejemplo, desde la Superintendencia de Industria y Comercio ya están anunciando represión a las empresas de Colombia. Es muy curioso que eso esté pasando. Y además es una entidad que tiene facultades de policía judicial. Entonces la SIC la van a convertir en un aparato represivo. Y así con otras entidades del Estado. Entonces, si en un aparato represivo que entra ahora, en un momento donde el mismo gobierno ya está definiendo como su propósito ganar las elecciones del 26 y no gobernar para todos, y sale y ataca a los medios de comunicación, acá se necesita más que pensar en una persona, se necesita pensar es en una gran estructura de resistencia democrática. Y cuando digo resistencia es pacífica, conceptual, argumentativa y propositiva, donde se dejen al lado los egos y haya un conjunto de sectores políticos, de opinión, sociales, empresariales, que sean capaces de converger y confluir hacia una propuesta de verdadera unidad nacional para recuperar el país. Mientras vemos que la economía se caen las exportaciones, se cae la confianza, hoy se amenaza inclusive también por parte de las calificadoras con decisiones que pueden encarecer el costo de financiamiento si se aprueban muchas de estas reformas que son antiempresariales y antilibertades económicas, pues sencillamente acá se necesita que todo esto confluya en un grupo amplio, participativo, que defienda esa legitimidad institucional de nuestro país y que de ahí surja una persona, hombre o mujer, que tenga la capacidad de enfrentar esta fase represiva y enfrentarla con la verdadera claridad de que sin democracia y sin libertad no se construye prosperidad. Y enfrentar también las falacias y enfrentar las narrativas. Como le decía, en muchos países los que son progresistas o se denominan progresistas son progresistas porque empobrecen a los países, y eso hay que mostrarlo. Y hay que mostrar que no se puede ser ni blandengue, ni mucho menos contemplativo con el terrorismo y con la delincuencia, y también hay que demostrar con claridad que sin darle certidumbre y tranquilidad a las empresas es muy difícil que un país progrese. Entonces yo espero que eso logre confluir de cara al 2026 para que más allá de un partido o de una tendencia pueda ganar una verdadera unidad nacional que restablezca el orden institucional en nuestro país. Pero es increíble de todas maneras, doctor Iván, ese fenómeno que hay hoy, porque es que en ningún gobierno anteriormente, en año y medio de un actual presidente, se hablaba ya de elecciones presidenciales. ¿Usted cree que hay buenas hojas de vida de todas maneras haciendo esa apertura? Hay gente buena, y por eso me parece a mí, Juan Carlos, que de toda esta gente buena tiene que haber un proceso de confluencia. Porque una de las características que han tenido los regímenes que han hecho la transición de democracia, dictocracia, de dictadura, es que les encanta dividir a todos los sectores que piensan distinto y utilizan también su aparato represivo para dividir. Aquí se trata de dejar al lado los intereses personales, confluir en un propósito que se llama Colombia, tener un proceso democrático, llámese una consulta abierta, participativa, y que de todo ese ejercicio democrático, que ojalá empiece con muchísima intensidad, de ahí confluya un verdadero liderazgo validado por el voto popular y que de ahí surja la alternativa para el 2026. Bueno, el tema que no puedo dejar de preguntarle, doctor Iván, es hacia dónde van y cuál puede ser el futuro en este gobierno de las actuales fuerzas militares de nuestro país. Yo tengo gran aprecio, cariño y respeto por las fuerzas militares y de policía, Juan Carlos. Y yo creo que nosotros tenemos unas fuerzas militares y de policía que son disciplinadas, que respetan la Constitución y la ley, que tiene hombres y mujeres valerosos
y que han tomado una decisión de no dejarse manosear a los intereses políticos. Yo creo que así se tienen que mantener. Y obviamente ellos están desorientados. Están desorientados porque por un lado les dicen cese al fuego aquí, allá, contra todos los grupos, y eso ha limitado la capacidad operacional. Creo que hay un debilitamiento también del presupuesto de funcionamiento de las fuerzas militares y de policía, que se ve también en la accidentalidad de las capacidades helicoportadas, que se ve en las dificultades para el desplazamiento de manera reactiva en distintos lugares del territorio. Entonces yo creo que eso hay que recuperarlo. Y por otro lado, yo creo que el haber expulsado, y digo expulsado porque ni siquiera es llamar a calificar servicios, la forma tan atrabiliaria como salieron más de 60 generales, pues debilitó muchísimo las estructuras de pensamiento, estrategia, control, planificación, y hoy se están pagando esas consecuencias. Pero yo también confío en que esa misma lealtad institucional de las fuerzas militares y de policía también se está viendo cuando hay un mejor relacionamiento con alcaldes y gobernadores también para atender las situaciones de orden público de carácter local. Pero no nos digamos mentiras, hay un retroceso en seguridad y ese retroceso en seguridad tiene que invitar a todo el país a una reflexión. Sin seguridad como valor democrático, sin seguridad como bien público, es muy difícil generar prosperidad. Y sin seguridad y prosperidad es casi imposible, por no decir imposible, crecer y generar beneficios para quienes más lo necesitan. Mientras se debilitan las fuerzas militares, ¿se nombran gestores de paz hoy? ¿El caso de Salvatore Mancuso para Colombia? Pues es que es curioso, Salvatore Mancuso pagó en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, pero él tiene pendiente ante la justicia colombiana delitos de lesa humanidad y los tiene ante Justicia y Paz. Obviamente ahora se busca una figura, y es una figura de gestor para permitir una relación ambigua con la justicia transicional, donde claramente ahí hay un libreto. Salvatore Mancuso regresa a Colombia con ánimo de venganza por su extradición, y por eso su propósito es tratar de enlodar, atacar, agredir con denuncias falaces a personas como el expresidente Álvaro Uribe, a otros expresidentes de la República, a miembros de la fuerza pública, y lo hace únicamente para llenar esa especie de narrativa de venganza, donde quieren hacerle creer a la sociedad colombiana que todo el mundo es culpable y luego nadie es culpable, y por eso lo que buscan es que todo esto confluya hacia una especie de indulto generalizado a todos los que han cometido crímenes de lesa humanidad, pero eso es abiertamente contradictorio con el derecho internacional, con el Estatuto de Roma y con el bloque de constitucionalidad de nuestro país. Bueno, doctor Iván, y en esta parte final, y quiero que conversemos un poco. Uno se encuentra en las redes sociales con gente que a usted no lo quería, pero hoy dicen, ¿cómo lo extrañamos, presidente Iván Duque? ¿Qué decirle a esas personas que de pronto no confiaron en su mandato y hoy lo extrañan? Porque hay unos que le siguen dando duro, a pesar de que estuvo usted presidiendo 4 años, pero a esas personas que se dieron cuenta que se Yo siempre he creído que nuestra forma de defender nuestro legado son los hechos. Y usted se da cuenta. Tantas cosas que dijeron con respecto a nuestro gobierno, pero fue el gobierno que más inversión dejó en infraestructura en muchísimas décadas. Usted recordará cuando siendo candidato en estos micrófonos dije que íbamos a terminar el túnel de la línea y lo inauguramos. Hicimos en 2 años casi el 50% del túnel, el primer 50% había demorado más de una década. En estos micrófonos hablamos de la matrícula gratis para los estratos 1, 2 y 3 en Colombia en las universidades públicas, y lo cumplimos. En estos micrófonos hablamos de los subsidios de vivienda, y logramos no solamente otorgar el mayor número de subsidios, sino quizás los mejores años que ha tenido la vivienda en Colombia en décadas. Hablamos de los títulos de propiedad rural, hablamos también de cómo dinamizar el crecimiento, y logramos los años de mayor crecimiento en la historia de nuestro país. Entonces uno ve esos hechos y lo contrasta con las narrativas y los discursos. Y bien lo decía hace poco el maestro Fernando Savater en España con ocasión de un debate, que decía que a veces la ambigüedad de algunos es que a los gobernantes que se dicen progresistas los juzgan por sus intenciones,
y a otros los juzgan por sus resultados. Bueno, si nos han de juzgar por nuestros resultados versus la dialéctica, las narrativas y toda esa excesividad de verbalidad cósmica, pues uno se puede dar cuenta que aquí hubo resultados acompañados de un gran sentido de servicio al país. Expresidente, ¿ha seguido practicando ser DJ y el tema de su guitarra? Que es tan yo mantengo siempre mis hobbies los mantengo y los disfruto. Para nadie es un misterio que a mí me gusta la música, siempre lo he expresado. Aquí lo hacía cada viernes con nosotros. Aquí varias veces claro. Cantamos y muchas. Y inclusive en alguna ocasión coincidimos con varios músicos. Y la producción musical es algo que me interesa, siempre me ha interesado como hobby y me interesa además aprender todos los días. Entonces sí, esa es una fase de la vida que disfruto muchísimo y que me ha permitido también divertirme con mis hijos, que son adolescentes, y entonces también aprender un poco de los géneros musicales que les gusta, y estoy trabajando en los ratos que puedo, también en hacer mezclas de música electrónica con sonidos de nuestra Amazonía, para también empezar a generar un mayor nivel de atención de la comunidad internacional y de otras personas en lo que es la protección de la selva amazónica. Entonces, esas son cosas que las hago en mis ratos libres, que las disfruto mucho y las seguiré disfrutando por siempre. ¿Tiene otra pasión? ¿Le preocupa la actualidad de la mechita? Me preocupa, sí, claro que me preocupa, claro que me preocupa. Ya estamos, ya ese hinche la mechita es como el cariño verdadero, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo creo que al equipo hay que abonarle muchas cosas. Yo creo que desde que Tulio asumió el equipo ha tenido un vuelco total. No solamente salió en su momento de la B, tuve la ocasión de ver a la mechita campeón 2 veces durante mi gobierno, lo cual a mí me hizo muy contento. Yo me acuerdo que una vez, a mí no me tanto, ¿sabes? Una vez inclusive dije que iba a ganar 2-0 en una final y entonces decían que les había echado la sal y ganaron 2-0. Entonces se portó bien la mechita. Pero yo creo que el equipo está en un proceso también de transformación. Yo creo que la hija de Tulio está haciendo una gestión para tratar de volcar la nómina hacia nuevas figuras, y la apuesta por nuevas figuras pues siempre trae costos, ¿no? Tuvimos ahorita 7 fechas que sufrimos bastante, pero este fin de semana tuvimos un respirito. Entonces esperemos que la mechita de pronto este año vuelva a repuntar, y acuérdense una cosa, la mechita le va a veces mejor en los torneos de final de año, ¿no? Entonces de pronto este diciembre vendrá otra estrellita. Por ahí viene estos días que Tulio reveló que cuando le iban a cambiar el logo del Diablito, un día le dije yo, hombre, no le vayas a quitar, Tulio, el diablo a la mechita, y bueno, afortunadamente lo mantuvieron. Oiga, doctor Iván, la fundación, es que veo los jóvenes muy preocupados por el tema del país, es decir, lo que se construye hoy, de lo que usted nos mencionaba en Colombia con este primer llamado de jóvenes, van a tener que se van a formar sobre temas de país. La fundación no es política y no es partidista. Es importante aclarar eso. Entonces, ese mensaje es importante, es un centro de pensamiento y acción. Es decir, es un centro donde se piensa libremente, se debate libremente, pero hay un propósito constructivo. En el lado de pensamiento estamos trabajando en temas como emprendimiento, sostenibilidad y sostenibilidad, que son tecnologías para la sostenibilidad. Estamos trabajando en los temas de movilidad humana y migración y defensa de la democracia. De hecho, le anticipo que mañana sacaremos una infografía muy interesante sobre el daño ambiental de la cocaína, que muy poco se habla de eso. La gente no sabe la cantidad de galones de gasolina que se utilizan para producir 1 kilo de cocaína, o la cantidad de cemento, o la cantidad de químicos, que muchos de esos terminan vertidos en nuestras cuencas hidrográficas, o que para sembrar 1 hectárea de coca se destruyen 3 hectáreas de selva tropical húmeda. Entonces mañana vamos a mostrar una infografía sobre eso. Pero en el lado de acción nos hemos dedicado a formar, y de hecho hicimos ya una convocatoria, se seleccionaron 150 jóvenes. Estos 150 jóvenes van a tener un programa de formación de 3 meses, digital y presencial. Estamos con un enfoque muy grande en virtudes estoicas, donde está el tema de el coraje, la disciplina, la justicia, la sabiduría, temas de valores, de ética, también de trabajo en equipo, de valoración del otro,
Después pasamos a temas de principios, conceptos, talentos y acción. Entonces vamos a trabajar con estos 150 jóvenes, vamos a también hacer una selección de 12 jóvenes dentro de los 150 que van a ir a un programa de aceleración internacional, y estamos buscando los mejores mentores para tener esas conversaciones con los 150, con el grupo de los 12, donde hay personas de todos los sectores que se han comprometido a inspirar con sus historias de vida, y queremos que esto se traduzca en que las personas que reciben esta formación puedan estar lo suficientemente empoderadas para seguir haciendo el cambio desde las regiones. Entonces, este es un gran objetivo de vida, y me llena además de alegría que María Juliana está también con nosotros en este gran empeño, y ella que también ha estado muy vinculada y muy comprometida en liderar el programa de Dreamers and Makers, que es el programa de estos 150 jóvenes, que ella también esté poniendo todo el entusiasmo y todo su talento, porque creemos que es una forma de construir país, y como digo, ahí no hay limitantes ideológicas y políticas, lo que sí hay es una vocación de confluir hacia principios, virtudes y valores. Doctor Iván, terminó usted su periodo como presidente de Colombia y quedó usted con buenos amigos, grandes amigos. Además lo conversábamos, uno trabaja es con los amigos, pero hubo gente que de pronto luego de finalizado su periodo lo decepcionó, que usted pensó que estaban ahí, terminaron de pronto en la otra orilla de un momento a otro. La política muestra lo mejor del ser humano y también lo peor del ser humano, Juan Carlos. Y yo creo que en esas cosas no, ni tengo sufrimiento ni nada de esas cosas me quita ni neuronas ni algo de sueño. Hay personas que en política tienden a acomodarse, pero bueno, esas son las personas que también son a veces víctimas de sus propios engaños, ¿no? Como decía un presidente de los Estados Unidos, usted no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y esas personas que a veces tratan de jugar en distintas plazas, terminan después siendo víctimas de esa propia actitud. Pero la verdad, si usted me pregunta, en líneas generales, son casi que un 99% las satisfacciones, las alegrías y los buenos recuerdos de las personas, y siempre hay una pequeñísima minoría de aquellos que prefieren medrar siempre a donde quiera se estén moviendo los intereses del poder. En alguna ocasión, viniendo de Valledupar hacia Girardot, me detuve a hablar con usted, presidente, y le preguntaba yo y le decía, ¿cómo hace usted, siendo presidente, le decía, para soportar tanto ataque, tanto mal comentario, tanta cosa? Y usted me mencionaba mucho el tema de que dormía bien, de que iba a descansar bien. Hoy cuando salen de pronto desde el otro lado, desde la otra orilla, a decir, a manipular cifras o a decir que este gobierno, el del presidente Duque en su momento, no fue bueno, que fue malo, caótico, ¿le preocupa hoy, le afecta que a muchos que le copian ahí? Hay varias cosas. Usted me preguntó esa vez, yo le decía, hay una palabra muy, muy bonita y de hecho ahora hay un autor que se llama Ryan Holiday, que ha escrito ya 2 libros sobre los valores estoicos, que tiene un libro también muy interesante sobre los estoicos. El último se llama Disciplina, pero en realidad si usted lo mirara a fondo se debe llamar templanza. Yo creo mucho en la templanza. La templanza, que es mantener el carácter, la tranquilidad, ser cerebral y ecuánime, a pesar de las embestidas, a pesar de las dificultades, a pesar de los ataques, y eso es algo que se va construyendo poco a poco en la vida, y yo he tratado siempre de cultivar esa templanza. De hecho, un profesor que yo tuve que ya falleció, él decía que Duque era el impertérrimo, que nada lo lograba sacar de quicio en medio de la adversidad. Obviamente en esas imperfecciones humanas yo siempre he tratado de mantener esa templanza. ¿Y a qué le debo esa templanza? Yo debo decirle a la fe y a la oración. Yo todos los días destino un pedazo de mi día para darle gracias a Dios, para ser claro en mi pensamiento, en ser temeroso de Dios, y tratar siempre en mis acciones de contribuir al mensaje de Dios, al tratar de ayudar a la mayoría de las personas que uno puede ayudar. Mientras uno tenga esa alma tranquila, mientras uno no duerma con resquemores o con dolores de conciencia, eso le permite a uno trasegar con muchísima tranquilidad. Y algo que es importante,
Cuando yo terminé el gobierno, yo me acuerdo que en mis últimos meses de gobierno me senté a escribir y yo escribía y anotaba y escribía y anotaba y eran muchos cuadernos y conté con el apoyo también de una gran editora que era Juanita Escayón. Publicamos un libro que se llama Es con Hechos, que lo lanzamos en el Teatro Colón. Ese libro, que son como una especie de memorias de resultados de gobierno, yo lo mantengo siempre a la mano porque sabe una cosa, Juan Carlos, no ha aparecido el primero que sea capaz de cuestionar ninguno de los hechos y resultados que hay ahí con información que tenga una fuente clara y verificable. Entonces, por eso cuando aparecen con el espejo retrovisor, siempre van a encontrar una rápida respuesta de los que fueron mis compañeros de gobierno, porque en lo que yo más les insistía a ellos es con hechos como se defiende una obra de gobierno. Por supuesto, todos los gobiernos nos quedan cosas pendientes, a todos los gobiernos tenemos momentos de éxito, otros de fracaso seguramente, pero lo importante es que uno pueda mirar a los ojos como lo hago en este momento con usted y decirle que le pusimos el alma, el corazón y entregamos hechos al servicio de Colombia. Doctor Iván, ¿qué decirle hoy? Porque el país marchó hace poco, la marcha de las mayorías, aunque muchos quisieron desvirtuar, porque fueron gigantes seguramente esos ríos humanos en muchos lugares de Colombia, especialmente Bogotá, donde no se veían esos fenómenos tan fuertes hacia ese tema de la izquierda y lo que vive hoy el país. ¿Qué decirle hoy al colombiano que vive esa incertidumbre, la que usted mencionó, la que hoy le preocupa al empresario? Es que vuelvo y le digo, yo creo que la simplificación que quieren hacer muchos es de poner esto en una especie de izquierda y derecha. No, yo creo que la marcha que vimos, que fue una marcha ciudadana, espontánea, donde aparecieron muchísimos líderes en todo el territorio nacional, tenía distintas motivaciones. El gobierno se le va a decir, es que la gente que marcha es la gente que no quiere perder sus privilegios. No, es la gente que no quiere perder la salud, es la gente que no quiere perder su pensión. Claro. Es la gente que no quiere perder su trabajo, es la gente que no quiere perder las empresas, es la gente que no quiere perder la infraestructura, es la gente que no quiere perder la educación. Ese es el mensaje, porque en el camino de gobernar solamente para un sector es absolutamente contrario al espíritu incluyente que debe tener un gobierno dentro de nuestra Constitución Nacional. Y yo creo que esa es una expresión donde la gente está diciendo, no queremos represión, no queremos ataque a las libertades, no queremos ataque a los medios de comunicación, no queremos ataque a la independencia de las Cortes, queremos que haya un verdadero talante democrático y yo creo que ese es el mensaje más contundente que vimos el 6 de marzo, que es una población que se expresa sin destruir infraestructura, sin actos vandálicos, con alegría, con tranquilidad, y que lo hace elevando una voz que cada vez va creciendo más en el país y es una voz de rechazo a la represión democrática que empieza a asomar sus orejitas. Oiga, me quedó sobra. Hoy le tenía cafecito, usted que el de vía pública. Sí, es que le ha bajado el café, dígame la verdad. Pues de alguna manera sí, ¿sabes? Ajá. De alguna manera sí, porque pues cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Hoy en día trato de consumir más cafés en la mañana. Trato de la tarde de consumir menos café. No, sí hay hábitos que uno va cambiando, ¿no? Entonces, ese es uno. Y la otra cosa que he tratado es de por lo menos dormir 7 horas. He estado leyendo mucho sobre el sueño y usted sabe que durante casi que toda mi vida dormía 4 horas. Hoy estoy ya durmiendo 7 horas y definitivamente sí es algo muy importante para la salud. No solamente en el contexto personal. Yo creo que si entendiéramos más como sociedad las implicaciones de poco sueño, pues entenderíamos que ahí hay uno de los mayores causantes de enfermedades que después repercuten en los costos de los sistemas de salud para la sociedad. Hace 8 años tal vez le dije, ¿se ve presidente de Colombia? Y me contestó. Hoy tendría que cerrar yo preguntándole, doctor Iván, ¿en dónde se ve en los próximos años? Vea, Juan Carlos, yo estoy contento en lo que estoy haciendo. Yo veo a la Fundación I+D en unos años convertida como uno de los principales centros de pensamiento y acción en América Latina y a nivel mundial. Veo todo el esfuerzo que estamos haciendo con la iniciativa Concordia por la Amazonía convertirse en un verdadero
promotor de soluciones para lograr una deforestación cero antes del 2030, trabajando con el sector privado y con gobiernos, y me veo cada vez más vinculado a la tarea ambiental y por supuesto también a enseñar y a escribir, que son las cosas en las que también estoy dedicado hoy en día. Y bueno, este año estamos trabajando con la Universidad de Oxford en un libro muy interesante sobre el humanismo, y estamos también trabajando intensamente desde la iniciativa Concordia para presentar un informe de proyectos que permitan financiar la inversión en biodiversidad en los países de América Latina y el Caribe. Entonces en eso me veo con alegría, no estoy persiguiendo ningún cargo de elección popular, opino con libertad, pero opino con amor por Colombia y el deseo de seguir fomentando que se construya país, donde podamos tener esa gran convergencia y que en esa gran convergencia podamos defender la institucionalidad democrática de nuestra patria. Pues doctor Iván, qué placer enorme de conversar con usted. Hace rato estábamos debiendo esta tertulia, le agradezco por sacar el tiempo, por ese compromiso que ha tenido siempre con Vía Pública, que conoce de ese trabajo, no de ahora, sino de mucho tiempo Muchas atrás. gracias, Juan Carlos. Y ojalá podamos vincular un poco más y contarle a Colombia todo lo que se está haciendo desde la Fundación, no solamente sí, ya. Bueno, y también desde el Woodrow Wilson Center sí. es muy importante y como le digo, aquí lo que es relevante es discutir las ideas. Yo siempre he sido una persona que he mantenido en mi vida no solamente tolerancia y respeto por quien piensa diferente, sino que creo que debemos darnos la oportunidad de construir desde la diferencia, y eso desde el Woodrow Wilson Center y desde la Fundación lo estamos haciendo, y nos encantará siempre tener esta oportunidad de, a través de estos micrófonos, hablar de esos valores que son tan importantes. Y Juan Carlos, me alegra verlo a usted, me alegra ver a Steven, a todo su equipo, al equipo de cabina. Veo que esto ya se llenó de millennials aquí. Sí, acuérdense que cuando usted llegó... Ya ellos son millennials y usted ya vamos rumbo a ser millenarios. Pero todavía nos falta. Sí, claro. Pues, bastantico. Tuvimos el primer presidente más joven de Colombia y dije, no, pues ahí vamos porque vamos casi igual. Todavía tenemos para poder trabajar. Doctor Iván, muchos éxitos y muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo muy especial y un abrazo también para su familia. El expresidente Iván Duque aquí, en Vía Pública. Vía Pública, actualidad y noticias.